Hola a todos y todas, espero se encuentren genial. Yo soy Violet, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast We Be Well. Primero quiero agradecerte muchísimo a ti que me estás escuchando, solicito 1.000.000 de gracias por estar aquí y por formar parte de esta increíble comunidad. Este podcast es el nuevo y fabuloso proyecto de TheBoldTime.com y con un súper salto de fe decidí poner manos a la obra con el único propósito de estar y sentirme mucho más cerca de ti que me escuchas y de toda mi audiencia. Así que después de mucho tiempo y esfuerzo, luego de planear, diseñar, crear, desarrollar y de nuevo poner manos a la obra, por fin está aquí. Por fin estoy aquí, así que 1.000.000 de gracias a ti que me escuchas por hacerlo posible. Ok, de forma muy general te cuento, si eres nuevo o nueva, por aquí te hablo sobre espiritualidad y crecimiento personal, dos de los pilares fundamentales en mi vida y en la tuya también, ya irás descubriendo por qué. También te comparto mis mejores tips, además de mi historia personal, con experiencia y todo, para inspirarte y motivarte a crear, construir y desarrollar esa mejor versión de ti mismo o misma todos los días. El podcast se encuentra disponible en una sección especial del blog, así que podrás acceder desde ahí siempre que quieras y por supuesto también se encuentra en todas las plataformas de audio streaming, incluyendo YouTube, así que también podrás sintonizar We Be Well desde su canal oficial, búscalo y por supuesto no olvides suscribirte, comentar y regalarme tu like solecito. Ok, cada episodio tendrá una duración aproximada de 15 a 20 minutos, como máximo 30. Y sobre este último serán extras muy especiales que te recomiendo muchísimo no perderte. En verdad me siento súper agradecida porque este espacio existe por y para ti y deseo muchísimo que todo lo que en él encuentres sea de la mayor utilidad posible para ti, solecito. Ok, siguiente. En este episodio piloto voy a contarte todo sobre la historia detrás de The Bold Time y claro que también voy a compartirte mi historia personal y cómo fue que con un salto de fe me decidí a crear y sí, convertirme en la mente maestra o algo por el estilo detrás de este website. Por cierto, aquí aprovecho para invitarte a visitar las páginas en el blog acerca de y sobre mí respectivamente. Es literal lo mismo que a continuación voy a contarte. Claro que voy a aprovechar muchísimo más este espacio para abrirme total y completamente contigo, así que comenzamos. Primero, ¿por qué The Bold Time? Traducción original, el tiempo de los audaces. Este de hecho es un excelente comienzo. Y te cuento, es una súper original cita que yo misma creé porque sí, creo muchísimo que estoy más que convencida de que es justo ahora cuando debemos comenzar a hacer todo por cumplir nuestros sueños y proyectos. Desde el momento en el que te das cuenta que la vida va y significa mucho más allá quizá de un título universitario, un trabajo de 9 a 5, todas las ideas y creencias que el mundo a tu alrededor te ha impuesto durante toda tu vida, justo como ocurrió conmigo, es ahí cuando despiertas y es como que la venda se te cae de los ojos por fin. Comienzas a ver la realidad de las cosas, de la vida, y es cuando en verdad puedes decir, wow, en serio, este es mi momento, es mi tiempo de brillar, esta es mi vida y es ahora cuando debo hacer lo que sea por hacer realidad la vida de mis sueños. Así que a todos los millennials, a la generación Z, yo incluida, la W y a las demás que estén por venir, recuerden que es ahora. Ahora es su momento de brillar porque la vida es solo de quien la vive, de quien toma riesgos, de quien aprovecha las oportunidades, de los que se atreven. Por eso ahora es el tiempo de los audaces.
Y aquí voy a comenzar con mi historia, mi propia experiencia acerca de lo que ha sido y significado un proceso de despertar. Y aquí voy a comenzar con mi historia, mi propia experiencia personal acerca de lo que ha sido y significado un proceso de despertar, porque deseo muchísimo que incluso en la menor medida posible logre ser una fuente de inspiración para ti, solecito. Ese es mi único y gran deseo. Ok, primero que nada aclaro, todo lo que a continuación escucharás es partiendo desde mi propia experiencia personal. Y realmente no digo que esté mal escuchar a las personas que forman parte de nuestro mundo, a la sociedad en la que crecimos, todo aquello que creímos conocer y, como todos, adoptar aquellas ideologías y creencias que fueron la base fundamental de nuestra educación. El verdadero error es no cuestionarlas y, más aún, mantenerlas. Piensa en esto, ¿alguna vez has estado o te has sentido en desacuerdo con alguna de ellas? Es muy probable que sí, pero si no, ¿por qué crees que eso o aquello debe ser como es? ¿Sabes? Hace algunos años yo creí, más bien estaba totalmente segura y convencida de que estudiar mucho para obtener un título universitario y posteriormente conseguir un buen trabajo era todo lo que quería y necesitaba para mi vida, porque desde muy pequeña me educaron con este sistema de creencias incuestionable, aquel en el que los padres de una pequeña le dicen constantemente: la única forma de salir adelante en la vida es estudiando y trabajando muy duro. Y sí, por mucho tiempo así fue como viví mi vida, mi infancia y sobre todo adolescencia. No tenía vida social, literalmente, jamás salía, mis mejores amigos y amigas eran los libros y solo me dedicaba a estudiar mucho y tratar de ser la mejor de mi clase. Y claro que lo logré, porque siempre que quieres algo y te esfuerzas mucho en conseguirlo, lo obtienes, así que en mi caso no fue una excepción. Sin embargo, la verdad es que después de un tiempo llegó un punto en el que todo lo que significó real y literalmente mi vida entera colapsó. Me refiero a que mi mundo entero, tal y como lo conocí desde siempre, se derrumbó por completo. Y eso ocurrió cuando ingresé a la universidad y elegí estudiar y dedicarme a una carrera, una profesión super wow, ingeniería en computación, porque es lo de hoy, porque iba a haber mucho dinero, porque las oportunidades no iban a faltar, o al menos eran cosas que por ahí en aquel entonces yo creí muchísimo. Y justo cuando se desató el caos mundial debido a la contingencia por COVID-19, aulas, negocios, literalmente todo colapsó y con ello mi vida entera. En ese momento y ahora, después del último par de años, sigo sin poder ser capaz de explicar lo que ocurrió conmigo. Yo le digo despertar, una epifanía, revelación tal vez, pero ese fue el comienzo de mi historia y por supuesto el comienzo de un enorme viaje que me llevaría a descubrir, aprender y posteriormente entender y comprender cosas que antes no tenía la menor idea de que existían. Si ya visitaste el post en el blog Kensho y Satori, seguro conoces ya lo que significa la noche oscura del alma. Y si no, te invito con muchísimo cariño a que le eches un ojito. Y bueno, ¿has escuchado sobre ello? Pues mi despertar, por cierto que se trató de una noche oscura del alma, una cuestión muy profunda y muy espiritual y de conciencia sobre todo. Para más detalle, checa el post Camino al despertar desde mi propia experiencia para conocer más. Y la verdad es que fue todo un proceso. El hecho de comenzar a cuestionar y luego poco a poco desechar más de una idea y creencia obsoleta y anticuada
que ya no resonaba más conmigo. Y también fue todo un cambio. La verdad es que me llevó algún tiempo, fue como haber hecho un reset, un super reset acerca de todo, de absolutamente todo en mi vida, sin saber incluso lo que significaba. Y esto en mayor medida implicó cuestiones muy personales, podría decir que muy sensibles, porque hubo dos principales cambios. El primero, y quizá el más significativo de ambos, se trató de una separación interna de mi familia, porque una vez comencé a experimentar este despertar espiritual y de conciencia, por cierto que aquí voy a separar ambos términos porque de conciencia significa que dejé de una vez y para siempre de seguir a los demás. Es decir, dejé de creer y asumir que todo lo que el mundo entero a mi alrededor decía y creía sobre su propia experiencia, opinión, punto de vista, un largo, etcétera, fuera real. Y fue entonces cuando me di cuenta de que las reglas, sobre todo las ya establecidas por las sociedades, por las masas y el famoso generación en generación, simplemente no iban conmigo. No porque no las respetara, no porque las hubiera roto o quebrantado, no porque no las siguiera. Más bien no las creí más, las cuestioné y dejé de asumirlas como una verdad absoluta. Así fue como gradualmente comencé a separarme de mi familia, porque todo comienza desde ahí, ¿cierto? Todos nacemos dentro de una familia que comienza a moldearnos, a educarnos a través de normas sociales que debemos seguir o no seguir bajo términos y acciones que se dicen buenas o malas, correctas o incorrectas. Y eso me llevó al segundo punto de mi despertar, el espiritual. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque muchos, seguramente yo incluida en un comienzo, pensamos que el tema de la espiritualidad se trata literalmente sobre ello. Algo que tiene que ver con cuestiones religiosas, claro, no es así. La espiritualidad es más bien un subtema, un área de estudio sobre crecimiento, desarrollo y o superación personal. Es una cuestión muy profunda que va mucho más allá de profesar y asumir como verdad una idea, creencia o conjunto de ellas, y sí, cierta religión. Ahora sí, en este caso ese fue el segundo punto, la siguiente fibra que tocó mi despertar. Y repito, desde mi propia experiencia personal, se trató del hecho de cuestionar implacablemente la religión que hasta el día de hoy mi familia profesa y con la que me habían educado desde siempre. Y aquí me gustaría muchísimo decir que quizá entonces no lo vi o consideré de esta forma, pero justo ahora sí soy capaz de mirar atrás y darme cuenta de lo verdaderamente fuerte y significativo que fue para mí dar este paso tan importante respecto a mi crecimiento como persona y como ser humano, porque se trató de una separación interna de viejas ideas, viejas creencias, incluso viejos patrones de comportamiento. Y como todo proceso fue sucediendo poco a poco, gradualmente, y cuando llegó el momento de la verdadera separación, fue el comienzo de una nueva vida. Es decir, como si otra persona completamente nueva reemplazara a la persona que fui antes. No estoy muy segura, pero creo que se le llama muerte del ego. Realmente no sé si se trata del ego, pero sí, la verdad es que sí se siente como una muerte, quizá de algo, más bien de alguien que necesitaba irse. Y es realmente difícil, muy difícil, sobre todo si se trata de una noche oscura del alma. En este caso así pasó conmigo, pero también es un proceso muy hermoso. Sabes que es un fénix, ¿cierto? Conoce su ciclo de vida para que pueda nacer y convertirse en esa criatura hermosa y majestual que es, debe morir. Bueno, pues exactamente de esa forma puedo describir el proceso de mi despertar espiritual y de conciencia.
Y la verdad es que hay mucho más que contar respecto a ello, porque mi historia, el enorme proceso de cambio por el que atravesé, no termina ahí. En verdad hay mucho más que contar. Deseo hacerlo muy pronto y sé que así será, pero por ahora y para no extenderme más, deseo muchísimo más que signifique un gran y enorme comienzo para conocerme y descubrir quién y qué hay detrás de The Bold Tyme. Ok, pasemos al siguiente punto. Y sobre todo porque soy una apasionada del crecimiento, desarrollo, superación personal, como sea que tú lo llames, Solecito, mi más grande deseo es poder compartir contigo todo el conocimiento que he adquirido a través de mi experiencia personal en esta área tan importante y fundamental. Así que me gustaría muchísimo decirte uno de los puntos más importantes que he aprendido acerca de, y es que las personas creen que el crecimiento personal es para todo el mundo. Y así es, sin embargo, no funciona de la forma que creen. Existen ciertos niveles y con ello herramientas para cada uno de ellos. Por ejemplo, en The Bold Tyme notarás que los primeros posts son acerca de la ley de atracción. Después están algunos de los que yo nombro más allá de la ley de atracción, porque después de comprender que tus pensamientos y aquello en lo que eliges enfocarte consciente y sobre todo inconscientemente crea y manifiesta tu realidad, bla bla bla, no puedes parar, no debes hacerlo. No puedes solo quedarte ahí, debes avanzar y escalar al siguiente nivel. Es por ello que muchas personas dicen, quizá tú mismo o misma, que después de descubrir todo sobre la ley de atracción, técnicas prácticas, rituales, afirmaciones, visualización, comienzan a poner todo en práctica y no les funciona. Recuerda, no es porque estén o estés haciendo algo mal, se trata más bien de una cuestión de estancamiento. Quiero decir, diste el paso más importante cuando eligieron o elegiste adentrarte en este maravilloso mundo, pero una vez ahí se detienen, utilizas herramientas que son súper efectivas y poderosas, pero si no ves resultados es porque ya no son las adecuadas para ti. Al principio lo fueron, ¿cierto? Todo te funcionó como por arte de magia, o tal vez no. De cualquier forma, esto es genial porque significa que tienes suficiente conocimiento y o experiencia, entonces es tiempo de avanzar y descubrir lo que hay más allá. Y Solecito, aquí voy a hacer una pausa súper pequeñita para recordarte que si te está gustando este primer nuevo episodio del podcast We Be Well, no olvides calificarlo y dejarme una review desde la plataforma donde me estés escuchando. También en la sección del podcast en el blog, el apartado de comentarios, puedes dejar una reseña sobre qué te gusta, qué no te gusta, qué crees que puedo agregar, quitar, mejorar. Tu feedback es súper importante y fundamental para mí, siempre lo voy a tomar muchísimo en cuenta. Y de igual forma, Solecito, si crees que el contenido de este primer nuevo fragmento le puede resultar de interés y o ser de utilidad a cualquier personita que conozcas, please compártelo con ellos o ellas en tus redes sociales, por email. Desde ya, 1.000.000 de gracias por tu granito de arena y que siga creciendo esta comunidad. Ahora sí, continuamos. Ok, ahora, una cita que me encanta, transformando la realidad. Y es que tal vez tendemos a creer que el mundo entero está predeterminado y que como seres humanos estamos programados porque crecimos con cierta ideología, sistemas de creencias que heredamos y nunca nos atrevimos a cuestionar por qué fue lo que nos enseñó a sobrevivir. Pero aquí es necesario que comprendas, Solecito, todo ello tan solo fue real cuando eras pequeño o pequeña, cuando dependías totalmente de las personas que te educaron, quienes te ayudaron y enseñaron a sobrevivir cuando no podías hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, todos sabemos que eso no dura por siempre, porque a medida que creces, maduras y comienzas a dar forma y a crear a la persona que serás,
a través de tus propias experiencias, de lo que ves, de lo que percibes, de lo que descubres y aprendes por ti mismo o misma, es cuando debes darte cuenta de la verdadera realidad, es decir, el verdadero significado de la vida, de tu vida. No viendo noticias acerca de lo mal que está el mundo cada día, más bien cuestionando, aprendiendo de los mejores, porque seguro que hay más de una persona a quien admiras y consideras un mentor o una mentora. Te puedo asegurar con toda la seguridad del mundo que esa persona no llegó hasta donde está siguiendo las reglas, las normas, sobre todo creencias tradicionales. ¿Sabes por qué? Porque las reglas no están hechas para ellos. No se trata de romperlas o quebrantarlas, más bien solo no las siguen. No porque no las respeten, simplemente no van con ellos. No es la forma en la que quieren conducir su vida para tener éxito. Esto es lo que personalmente creo forma, construye y convierte a cualquier persona en quien realmente está destinado o destinada a ser. Quien él o ella elige ser, porque, y esto es muy importante, lo digo en el blog y seguro no será la primera vez que lo diré aquí, siempre hay elección, todos tenemos ese poder, tú lo tienes. ¿Cómo lo sé? Porque todos los días tomamos decisiones, tú tomas decisiones, desde lo que comes hasta lo que eliges hacer con tu tiempo por las noches. Cada una de esas pequeñas, grandes elecciones son lo que te convierte en la persona que eres, la persona que serás mañana, el día siguiente y por el resto de tu vida. Si leíste el post en el blog Intuición como tu don interior, seguro sabes que una de las muchas personas a quien más admiro es Steve Jobs. Y en el libro biográfico que escribió el autor Walter Isaacson acerca de Jobs, por cierto, una súper obra maestra que te recomiendo muchísimo, menciona más de una vez que Jobs creía, y cito, en el poder de la voluntad para alterar la realidad, porque las normas, las reglas simplemente no iban con él. Ese es el poder de un término que me encanta, el libre albedrío, o simplemente libertad. Esa libertad con la que llegamos al mundo desde que nacemos, la que nos permite conducir nuestra vida entera tal y como elegimos hacerlo, porque simplemente tenemos ese poder. Ahora, veamos otro punto súper importante y fundamental respecto al libre albedrío, y literalmente porque es otro de los pilares fundamentales detrás de The Bold Tyme. Tengo una pregunta para ti, Solecito. ¿Crees que el trabajo duro es la clave del éxito? Si es así, no te culpo. Todos creemos eso alguna vez. Yo lo creí por mucho tiempo. Sin embargo, la realidad es que es una de las ideas más absurdas que increíblemente en esta época de innovación, avance y crecimiento científico y tecnológico exponencial que hasta supera el mundo entero en que vivimos, continúa existiendo. Suena irreal, así es, pero lo cierto es que el trabajo duro tiene una relación práctica y literalmente inexistente con el éxito. Claro que si en este momento vas directo a revisar tu árbol genealógico, ¿quién tuvo éxito en lo que hacía? Cualquiera que haya trabajado duro durante toda su vida. Si escuchas de primera mano a alguien que lo hizo, si ves a alguien que se levanta muy temprano todos los días, se esfuerza y trabaja duro, es el primero en llegar y el último en irse, porque de esa forma puede lograr lo que quiere. E incluso si vas directo a tu feed de Instagram, seguramente terminarás bombardeada de imágenes y citas motivacionales de los emprendedores más famosos que te dirán: el trabajo duro es la única forma de llegar hasta donde quieres. Y aquí está el detalle: todo eso es falso.
Yo también solía creerlo muchísimo porque de hecho lo veía a través de mis padres y su trabajo les iba bastante bien, pero sacrificaban muchas cosas, principalmente su salud y bienestar. Pero con todo ello y gracias a este enorme proceso de despertar, descubrí que hay una idea alternativa a esto y decidí extraer un poquito y tomarla prestada. Se llama El arte de rendirte. ¿Conoces el libro El experimento rendición? Si no, te lo recomiendo muchísimo también. Yo lo leí hace algunos meses y Michael Singer, su autor, nos cuenta cómo construyó una compañía de $1,000 millones a través de lo que él llama el arte de rendirse. Esto, según Singer, conlleva dos ideas fundamentales. 1. Meditar constantemente y 2. Dejarse llevar. Por cierto que sobre la meditación, tengo 1000 cosas que decirte, pero para no entrar tan a detalle aquí, te invito con muchísimo cariño a visitar el post en el blog M de Meditación. A decir verdad, son dos conceptos un poco abstractos, así que los comprenderás muchísimo mejor si lees el libro y los descubres mucho más a fondo. Sin embargo, realmente lo que quiero decir con esto es que es una de las ideas que más debería inquietarnos, ¿sabes? Especialmente a quienes llevamos la delantera de lo que personalmente creo y considero como un deber, una responsabilidad con el mundo e incluso con la sociedad misma, porque de nosotros aprenderán las generaciones más jóvenes, así como justo ahora aprendemos de quienes ya están tomando acción. Y es que esta es una nueva era, una nueva realidad y está en nuestra naturaleza. Todos queremos lograr mucho, pero sin tener que derrumbarnos en el proceso, sin tener que sacrificar las cosas más importantes de la vida. Y poniendo en perspectiva estas dos ideas, gracias a otra fascinante obra que me encanta, El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Por cierto, también te recomiendo muchísimo leer este libro. Descubrí y aprendí sobre todo que no se llega ni se llegará nunca al éxito a través de trabajar al punto de llegar a hacerlo como un esclavo, en mi caso tal y como lo veía con mis padres. Tampoco se trata de rendirse por completo, ni literalmente, no se trata de renunciar. Existe un equilibrio, un balance, y se trata de, según Vishen, la existencia de 4 niveles diferentes de conciencia, en donde es posible escalar uno a uno para llegar rápidamente hasta donde quieres, con la ayuda de herramientas que te permitirán alcanzar incluso más haciendo menos. Es fascinante esta noción porque en verdad cambia muchas perspectivas, muchas creencias e ideas obsoletas que para el tiempo y la época en que vivimos y nos desarrollamos, me atrevo a decir que son completamente ya inservibles. Y es que la cuestión es esta, otro punto fundamental e importante. En el típico sistema de educación convencional, aquel en donde una persona capacitada intenta compartir su conocimiento a un grupo de jóvenes, no les enseña realmente habilidades que les sean de utilidad en la vida, en su vida. Eso simplemente no pasa dentro de un aula, dentro de un salón de clases. En perspectiva, la educación del sistema tradicional únicamente solo nos prepara y nos enseña a ser empleados. Es decir, intenta formar personas capacitadas, profesionales de un área con la finalidad de obtener un documento que respalde dichas capacidades para posteriormente desempeñarse en un entorno profesional, bajo la supervisión y las órdenes de una tercera persona y un largo etcétera. ¿Verdad que sí? Es lo que todos desde pequeños vemos y asumimos como una verdad absoluta, porque es lo que nos enseñan a creer, lo que nos programan, aquello que nos instalan desde
desde que comienza nuestra vida, desde que experimentamos cada situación, cada experiencia. Sin embargo, la educación tradicional, por desgracia, no nos enseña lo más importante, aquello que realmente es necesario para ser feliz y exitoso, sin trabajar de más, sin tener que hacer algo que quizá no nos gusta y no disfrutamos, pero es necesario porque es lo que paga las cuentas a final de mes. Personalmente, y con esto te puedo decir, Solecito, que tomó todo el sentido del mundo para mí, porque piensa en esto. ¿Te gusta que te den órdenes? ¿Te gusta que cualquier persona te diga lo que tengas que hacer? Personalmente yo lo odio. Y creo que a nadie nos gusta que nos den órdenes, incluso si se trata de nuestros padres, sobre todo si eres adolescente. Aprendemos de personas que nos enseñan ciertas cosas para tener éxito en la vida, pero lo que no aprendemos desde niños, lo que no nos enseñan, y ciertamente tampoco aprendemos de adultos, y esto es muy importante, es que el factor determinante del éxito es el nivel del despertar de la conciencia. ¿Cómo asumes la realidad? ¿Cómo cuestionas lo incuestionable? ¿Cómo desafiar lo que otros ni en sueños se atreverían? Y recuerda que la vida es de quien la vive. Y tu vida solo será tuya cuando hagas eso justamente, vivirla, cuando elijas y decidas convertirte en el dueño o la dueña de tu propia vida. Albert Einstein dijo una vez: no puedes resolver un problema pensando de la misma forma en que lo creaste. Es decir, si quieres cambiar, no puedes hacerlo pensando de la misma forma en que lo hacías al comienzo. Finalmente, y ya para terminar, Solecito, porque es todo por ahora, te voy a contar una pequeña historia que estoy segura te dejará pensando muchísimo, y ese es el objetivo. Un día estaba sentada pensando en todo lo que sueño lograr en la vida. De pronto una chica que lucía justo como la persona en quien yo sueño convertirme se acercó a mí. Le pregunté cómo había logrado hacer realidad todos sus sueños, cómo había logrado alcanzar todas sus metas y todos sus objetivos. Ella me regaló una enorme sonrisa y me dio el mejor y más valioso consejo que cualquier otra persona en el mundo podría darme. No hay tiempo que perder, me dijo. Y como siempre digo, vive tu mejor versión. Es todo por ahora, te mando un beso enorme, Solecito. 1.000.000 de gracias por estar aquí. Hasta la próxima.